Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te guarde y bendiga. Amados hermanos, estamos aquí como un día especial que, como dice el Señor, que Él renueva todos los días sus misericordias. Así que hoy es un día especial, único, no va a volver a ser ni será, porque hoy es un día especial, mañana será otro día. Pero hoy vamos a darle la gloria todos juntos para que Él pueda regocijarse en medio de su pueblo. Que el Señor les bendiga. Vamos a alabar y a glorificar al Señor.
Bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Vive Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Vive Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Vive Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y declararé que solo tú eres santo y bendito, oh Jehová, oh Jehová. Vive Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Vive Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y declararé que solo tú eres santo y bendito, oh Jehová, oh Jehová. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y declararé que solo tú eres santo y bendito, oh Jehová, oh Jehová. Oramos, Señor, te bendecimos. Aunque mis ojos No te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos
Señor, sé que estás aquí. mis manos, Señor, reconociendo que eres superior,
reconociendo que eres grande, Señor. Y en tu paz y en tu amor me regocijo. En tu paz y en tu amor, seguro estoy. Y en tu paz Y en tu amor, regocijo. Y en tu amor, seguro estoy. Levanto mis manos y me humillo ante ti, que tu trono se establezca hoy en mí. Levanto mis manos y me humillo ante ti, que tu trono se establezca hoy en mí. Y me humillo ante ti, que tu trono se establezca hoy en mí. Y levanto hoy mis manos y me humillo ante ti, que tu trono se establezca hoy en mí. Nos humillamos ante ti, Señor. Sí, mi Dios. Oh poderoso Rey, santo, santo, santo. Establece tu reino, Señor, en nuestras vidas, Padre. Santo, glorioso, maravilloso.
Aleluya, sí, Señor. Llevamos 2 semanas con esta 3 hablando del tiempo. Y vamos a seguir hablando de él. Como os decía, todos sabemos qué es el tiempo, pero pocos sabemos definir qué es el tiempo. Y veíamos que los griegos tenían 3 palabras para designar el tiempo. Uno era cronos, otro era kairos y el otro es pleroma. Pleroma. Sí. El tiempo cronos, estuvimos viendo que era el tiempo que pasa, el tiempo que marca el reloj, que marca el reloj. El tiempo kairos es el tiempo en el que Dios interviene en el cronos del hombre. Los griegos hacían esa diferencia. Y había un tiempo al que le llamaban, o había un sustantivo, algunas veces calificativo, que le llamaban pleroma. Pleroma denota aquello de lo que algo está lleno. O sea, por traerlo a lo que estamos hablando, cronos es una línea en la que puedes ir adelante, pero no puedes ir atrás. Kairos es cuando Dios interviene en el cronos del hombre y se produce un milagro. O algo que el hombre no tiene explicación, ni lógica ni científica para darle a lo que ha pasado. Y pleroma es un tiempo de llenura o de cumplimiento. Yo creo que cuando Jesús estaba en la cruz y dijo, consumado es, yo creo que dijo, Dios, pleroma. Se ha hecho todo, ya está todo lleno. Todo lo que venía a hacer, lo hice. Mirad, cuando queremos enfatizar algo, utilizamos el peyorativo. ¿Sí? Cuando decimos, nosotros los sevillanos o los andaluces, te ha pasado 3 pueblos, ¿eh? ¿Verdad que sí? Todos los entendemos. Muchos extranjeros me han preguntado, ¿y en qué pueblo había que pararse? Porque no entienden la connotación de pasarse 3 pueblos. Estoy cansado, no, lo siguiente. ¿Verdad que todos lo entendemos? Pero hay quien no entiende qué es lo siguiente a cansado. Bueno, destrozado, agotado. Pero cuando decimos estoy cansado, no, estoy destrozado, estoy derrotado, estoy que no puedo más. Bueno, estoy lo siguiente. Ese lo siguiente, ese es el superlativo que se utiliza cuando nosotros, los sevillanos, que somos tan exagerados, hablamos y queremos enfatizar algo. Bueno, en cuanto al tiempo, pleroma, como digo, es un tiempo de llenura, de estar llenos, de estar completos. Y vamos a ver algunos ejemplos en la palabra en las que utiliza ese superlativo para decir llenura. Y algunas veces lo leemos así de corrido y no nos damos cuenta. Dice Juan capítulo 1 versículos 16 y 17.
Dice, mirad las palabras que utiliza Juan. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan está utilizando aquí ese sentido de pleroma. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Pues la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hermanos, sin Jesucristo no podremos vivir en pleroma. En Él es que tenemos esa llenura, ese estar completos. Vamos a seguir viendo ejemplos. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 19, dice, y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Aquí Pablo se explaya bien con eso del poder. Pero es que Dios es poderoso. Es que no hay nadie más poderoso que Dios. ¿Estáis de acuerdo? No hay nadie más poderoso que Dios. Y mirad lo que dice este versículo. La supereminente grandeza de su poder, ¿para quién? Para los que creemos. Dios tiene un poder infinito para, según la operación del poder de su fuerza. Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo a muchos nos cuesta trabajo entenderlo. Porque mirad, hermanos, hay muchos que han entregado su corazón al Señor. Pero si hablamos de la cartera, parece que somos miserables, peseteros y que siempre estamos buscando lo mismo. Pero mira lo que dice la palabra. Mira lo que te dice la palabra del Señor. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Den y recibirán. ¿Quieres recibir? ¿Qué tienes que hacer? Pues la cosa está sencilla, ¿no? Lo que den a otros les será devuelto por completo. Hermano, si yo doy un paquete de arroz, Dios me va a devolver un paquete de arroz. Pero no es así del todo verdad. Por eso que ha dicho Trini. Porque el paquete de arroz me lo va a dar apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. ¿Cuánto quieren recibir? Así, aunque se hacen con el dedito chiquitito. ¿Quieres recibir mucho? Da mucho. ¿Quieres recibir poco? Da poco. ¿No quieres recibir nada? No de nada. Mirad, en esta iglesia eso no se cuenta. Aquí no se mira, yo no sé quién está diezmando y quién no está diezmando. Lo sabe Pedro, que es el que lleva la cuenta. Yo no sé cuánto dinero de ofrenda se recoge, a mí no me interesa. Nunca me ha interesado. Siempre he tenido un trabajo y ahora tengo una pensión. No puedo decir, es que la iglesia tiene un agujero sin fondo. Pero este versículo es lo que pone en la palabra del Señor.
Y muchos, como digo, a muchos les cuesta trabajo entenderlo. Cuanto más des, más recibes. Cuanto menos des, menos recibes. No lo estoy diciendo yo, ¿eh? Lo dice la Biblia. Y sigo con ese mismo tema, con otro versículo que cuesta trabajo también entenderlo. Porque parece que nada más que vamos buscando dinero. Y ya os digo que al principio en el pastorado sí me preocupaba, porque había que pagar la luz, había que pagar el local, había que pagar la contribución, había que pagar la... Y sí empecé con el pastorado asustado. Pero cuando me di cuenta, hermanos, que la iglesia es del Señor y que Él sabrá lo que hace, dejó de preocuparme. Mirad, dice, como digo, otro versículo que nos cuesta trabajo entender. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, es un versículo que a muchos les duele porque parece que les mete el dedo en el ojo. El versículo que hemos leído antes habla de pleroma. Cuando tú das, tú recibes. Pero recibes hasta que te harte. Y en Malaquías 3:10 dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtalo. Inténtalo. Venga, ponme a prueba, dice el Señor. En pocos sitios, en muy pocos, el Señor reta al hombre con tanto, si me permitís, descaro. Trae tus diezmos al alfolí. Trae tus ofrendas al alfolí. Trae tus primicias al alfolí. Y si lo haces, voy a tener contigo un pleroma. Te voy a abrir las ventanas de los cielos hasta que te harte. ¿Cuántos conocemos este versículo? Yo creo que casi todo el mundo. ¿Cuántos están hartos de la bendición de Dios? Estamos hablando del tiempo pleroma, del tiempo de llenura, el tiempo de cumplimiento. Vuelvo a repetir, cronos, kairos, pleroma. La Biblia narra un episodio donde Jesús está predicando y se le va el día. Le traían enfermos, oraba por ellos y los sanaba, se le va el día, se echa la noche. Y se le acerca un discípulo y le dice, Jesús, corta ya la predica, que esta gente tienen que ir. Hombre, que llevan todo el día aquí con nosotros y no han comido. Tendrán que ir a los pueblos circundantes para comprar comida. Despídelos ya. Y Jesús dice, no, vamos a hacer otra cosa. Vamos a tener un tiempo pleroma. ¿Qué es lo que hay? Jesús nada más que hay 5 panes y 2 peces. Es lo que teníamos para cenar nosotros 12 o 13. Aquí hay un montón de gente. Jesús no va a caber ni a migajita para cada uno. Cogiendo un cachito de pan, no cabemos. Y pescado, ni aunque les demos las escamas, una cama a cada uno, hay para contentarlos a todos. Pero Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y oró por ellos. Lo leo en Mateo 14, 19. Dice, luego les dijo a la gente que se sentaran sobre la hierba
Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Atentos. Todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que les sobró. Aquel día unos 5,000 hombres, sin contar ni a las mujeres ni a los niños, comieron. Yo no sé si podéis pensar en la logística que hace falta darle de comer a unas 10,000 personas. Algunas veces hemos hecho de comer aquí y habéis visto lo que se forma. Hay que hacer la paella, si se hace paella. 5,000. Pero no fue un pescadito y un pan para cada uno. Comieron lo que quisieron hasta que se hartaron. Y conté con eso, sobró 12 canastas. Eso es pleroma. Eso es llenura. Eso es hasta que te harte. Y pocos de nosotros estamos viviendo ese pleroma con el Señor. Mirad, hay otra historia en el Antiguo Testamento, en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 25. Os la cuento así por encima, si queréis mirarla. 2 de Crónicas, capítulo 20. El rey Josafat, temeroso de Dios, hace pacto con un tal Acab, un rey malo, perverso y que no seguía los caminos del Señor. Josafat tomó esa decisión. Fue una mala decisión. Porque los enemigos, Acab, como era malo, tenía muchos enemigos. Y los enemigos de Acab se hicieron enemigos de Israel. Así que vinieron a atacar también a Israel. Cuando Josafat se da cuenta de su error, junta a todo el pueblo, se humilla delante del pueblo y delante del Señor, que era lo importante, y pide perdón. Pide perdón a Dios y le dice: Señor, me he equivocado en la decisión que he tomado. No debí de haberme asociado con este hombre. No te pregunté. Tomé la decisión que me pareció. Y ahora Israel está en peligro porque no era solo de un pueblo el que venía en contra. Había 3 pueblos, 3 ejércitos diferentes que venían contra Israel. Israel no tenía hombres bastante para defenderse. No para atacar, no para conquistar, no. Ni siquiera para defenderse. Josafat, asustado, viene a la presencia del Señor y pide perdón. Y el Señor dice a través de uno: no te preocupes, tranquilízate, relájate, la pelea no es tuya. Cuando salen a la mañana siguiente a pelear, Josafat manda primero a los cantores. ¿Os imagináis? ¿Qué pedazo de ejército guiado por los que iban cantando? Pero lo que dijo el Señor lo cumplió. Cuando llegaron al campamento o al sitio de la guerra, resultó que todos estaban muertos. Se habían peleado entre ellos y no había quedado ni uno.
Segunda de Crónicas 20:25 dice, y viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Mirad, hermanos, día anterior, asustaditos, perdidos, porque le iban a dar una, piden perdón al Señor, se humillan delante de Dios, y al día siguiente, cuando llegan, todos muertos. No habían tenido ni que pelear. Pero además se produce el pleroma. En los 3 ejércitos, sumando todo lo que tenían, ni con 3 días tuvieron bastante. O utilizaron 3 días para llevarse todo el tesoro que tenían. Esa es la diferencia cuando uno se humilla al Señor. Cuando uno pide perdón. Y cuando uno toma decisiones contando con Él. Vivimos como consecuencia de nuestras decisiones. Mira, yo estoy viviendo hoy la decisión que tomé hace 10 años. ¿Y tú? Y dentro de 10 años vas a vivir las decisiones que tomes hoy. Esto no es palabra, ¿eh? Esto no es Biblia. Es lógica de 5 años, de niños de 5 años. La decisión que tú tomes hoy la vas a vivir dentro de 10 años. Si hoy decides ponerte a estudiar guitarra, dentro de 10 años es posible que toques la guitarra. Si hoy no tomas esa decisión, dentro de 10 años no sabrás tocar la guitarra. Vivimos como consecuencia de nuestras decisiones. Yo te invito a que tomes la decisión de vivir en pleroma. Y puedes estar pensando, mirándome así, con ojos de extrañeza, y puedes estar pensando, Dani, estoy deseando vivir ese tiempo. Anhelo vivir ese tiempo todos los días. Un tiempo de llenura, un tiempo de que no me falte de nada. De que abra el frigorífico y se caigan las cosas porque no quepan todas dentro. Pero hermanos, este tiempo pleroma tiene un costo. En todo lo que leímos, hemos leído, tenía un costo. Mirad, en el pasaje de los 5 panes y 2 peces, he escuchado explicaciones humanas que dicen, lo que pasó es que cada uno traía su cena. Pero claro, cada uno con su cena no la iba a poner a repartir entre todos los demás. Entonces cada uno tenía su cena guardada. Pero cuando vieron que ya empezaron a repartir comida, cada uno se sacó su canasto y se puso a comer. Así comieron todo y sobró hasta comida. Mira, a mí en verdad me da igual una explicación humana o una explicación milagrosa, me da igual, exactamente igual. Dios se mueve o sacando mi canasto y repartiendo comida y comiéndomela yo, o que con 5 panes y 2 peces comiera todo el mundo. A mí me da igual. El caso es que se produjo el tiempo pleroma. Se produjo un momento pleroma. Se produjo eso que para los discípulos que estaban acostumbrados a los milagros, hasta para ellos les resultó extraño. Porque yo os lo he contado. Jesús hacía un milagro y decía, como le dijo al paralítico con los 4 amigos, tus pecados te son perdonados. Al paralítico le dijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, venga, levántate y anda. A muchos utilizó eso. Otros le dijo, los discípulos decían, verá, ahora le va a decir al ciego que vea. Y Jesús hizo así,
Escupió en el suelo y con la saliva hizo un barro y se la puso en los ojos. A otro le dijo, id a los sacerdotes y mostraos a ellos. Ese pasaje lo vimos la semana pasada. Jesús hizo milagros de infinidad de formas y quiere hacer uno contigo a partir de hoy. Lo que pasa, hermanos, y hermanas, es que estamos acostumbrados a vivir en la monotonía que vivimos. Queremos tener más, pero sin cambiar. Yo no quiero cambiar. Yo estoy a gusto como estoy. A mí no me toques que yo... Hombre, con lo que tengo no tengo bastante, pero no me pidas mucho que... Ese sentimiento lo tenemos todos. Y mirad, termino con esto. Hay cristianos que solo viven su cronos de forma que sobreviven. A mí mucha gente en el trabajo me decía, ¿cuánto me gustaría tocar la guitarra como tú la tocas? Y yo siempre decía lo mismo, ¿tú estás dispuesto a pagar el precio que yo pagué para aprenderla? Cuando la gente entraba en mi cuarto, me decían, eres el mejor de Tortaller, vamos, eres el que está más a gusto de Tortaller. Tu habitación, tu máquina, aquí nadie entra, tu aire acondicionado, tu calefacción, tu música. Y yo siempre lo decía, ¿tú estás dispuesto a pagar lo que yo he pagado por estar aquí? ¿Quieres pleroma en tu vida? ¿Tú estás dispuesto a pagarla? ¿Tú estás dispuesto a sacar tus 5 panes y 2 peces? ¿O los milagros que hemos visto? Hay cristianos que solo viven su cronos. Nacen, viven, conocen al Señor y mueren. Bueno, tienen hijos a lo mejor, ¿no? Hay cristianos que experimentan el kairos y viven en el recuerdo. Hay cristianos que viven delante de la zarza ardiendo y no se quieren ir de ahí porque esa es la presencia del Señor. Y muchas veces no se dan cuenta que ya la zarza se apagó porque el Señor nos mandó a otro sitio. Pero queremos seguir viviendo en la zarza del recuerdo de el milagro que Dios me hizo. Pero Dios quiere que vivamos en pleroma, en plenitud. Mirad, es Dios el que quiere, no yo. O yo sí, pero Él lo quiere más que yo. Y como símil, imaginaros, el cristiano que vive en cronos, vive en su tiempo, vive como el que siembra. Su pensamiento está en... Estamos en octubre, ahora cuando tengo que sembrar, pero antes de sembrar tengo que arar el campo. Una vez que siempre tengo que regar, una vez que riegue tengo que echarle abono. Después de echarle abono tengo que mirar, no vaya a ser que las plagas se coman la cosecha. Muchos cristianos viven en ese cronos y se creen que eso es la vida cristiana. Una vida de sacrificio, de siempre sufriendo, siempre luchando. Hay cristianos que viven en el kairos, que han experimentado un milagro en su vida, que sí conocieron al Señor, que tuvieron una experiencia. Esos son como si fuera un agricultor que recoge la cosecha. Y hay cristianos que viven en el pleroma, que son aquellos que una vez que han vendido la cosecha, disfrutan del dinero que han recogido por la cosecha. Y se sientan a la chimenea y disfrutan de su casa y disfrutan de sus posesiones. Dios te quiere llevar a ese nivel de pleroma. Dios quiere llevarte a ese nivel de pleroma. Si estos versículos que hemos leído en la Biblia, lo pone en la Biblia, de ella lo hemos leído, y tú la crees, ¿no? ¿Creemos lo que dice la Biblia o no? ¿Qué está pasando en tu vida?
que no estás disfrutando eso. Eso de que dice, si tú das, Dios te harta. ¿Qué está pasando que Dios no te está hartando? Eso que dice, si tú diezmas, Dios te abre la ventana de los cielos hasta que no tengas sitio ni para guardar. ¿Qué está pasando en nuestra vida, hermanos? Que no estamos disfrutando del pleroma. Te dejo con esa pregunta. Amén. Te invito a que cierres tus ojitos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por estos versículos, Señor. Gracias por ese tiempo cronos, kairos y pleroma. Enséñanos, Espíritu Santo, a trabajar, a vivir, a ser con ese pleroma, con esa llenura, con esa hartura de ti, incluso de las posesiones, Señor. Pero que no sea eso lo que busquemos, las posesiones, que te busquemos a ti. Dice tu palabra también, Señor, que primero tú y todo lo demás será añadido. Son versículos que en la Biblia conocemos, Señor, pero que no entendemos o que no ponemos en práctica. Gracias, y te pido, Espíritu Santo, que esta enseñanza no se quede solo en mi cabeza, sino que pase a mi corazón y la pueda poner en práctica. En el nombre de Jesús. Amén.